¿Alguna vez has sentido que un espacio de tu casa simplemente no funciona? No importa cuántas veces lo organices, no importa cuántas cajas compres, siempre termina igual. Eso me pasa con este closet. Durante años pensé que el problema era el espacio, que necesitaba un closet más grande, pero hace unos días descubrí algo que me hizo cambiar completamente la forma de organizar una casa. Y hoy quiero comprobar si realmente funciona. Este no es un closet de ropa, es probablemente el espacio más trabajador de toda la casa. Lo curioso es que el problema no es que esté desordenado. De hecho, creo que muchas personas tenemos espacios así, que se ven ordenados, pero definitivamente no funcionan. Hace unos días encontré varios principios de organización aplicados en hogares japoneses y coreanos. Pero ojo, ojo, ojo. No quiero copiarlos porque nuestras casas son diferentes. Lo que quiero es entender la lógica que hay detrás de estos métodos de organización. Porque hay algo que es muy claro. La lógica funciona en cualquier lugar o en cualquier sitio geográfico del mundo. Y hay uno que me llamó particularmente la atención y es que los objetos no deben vivir o deben estar donde simplemente caben, sino que deben vivir, deben permanecer donde cobran sentido. Y creo que en este closet hay un montón de cosas que viven donde simplemente caben. Pero antes de mover una sola caja, quiero responder una pregunta. ¿Por qué este closet me desespera tanto? Pues porque, por ejemplo, la mesa de planchar está atrapada por la escalera, que a su vez está atrapada por la comida de las mascotas, que están lejos de esta categoría. Todas sus cosas de aseo personal, de organización y juguetes. Por aquí, por ejemplo, tengo las cosas con las que hago mi manicure y pedicure, las de costura y más atrás la máquina de coser. Aquí las sábanas, que aunque las utilizo todas las semanas, están inaccesibles porque están bien abajo. Y al alcance de la mano tengo cosas que casi nunca utilizo. Y para rematar, más arriba, las toallas, que son de uso frecuente. Así que el problema no es la cantidad de cosas, es que las decisiones que tomé no las tomé pensando en cómo realmente uso este espacio. La gran ventaja es que todo tiene solución y lo que voy a hacer ahora será sacar todo de esta parte del closet para empezar a tomar buenas decisiones. Ya con este espacio completamente vacío y limpio, creo que es mucho más fácil entender cuál era el verdadero problema. Y curiosamente, no era la cantidad de cosas, era que nunca había decidido cuál era la función de este lado del closet, que es justamente el que sirve para colgar la ropa. Habían cosas largas, productos de limpieza, bolsas, comida para los gatos, un poquito de todo. Y cuando un espacio intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo, termina no haciendo ninguna bien. Así que antes de volver a guardar algo, voy a tomar una decisión. Este lado del closet va a tener una sola función. Va a ser el espacio para guardar objetos altos. Todo lo que viva aquí tiene que cumplir esa condición. Este tapete pasa la prueba. Es alto, se puede guardar verticalmente y no estorba para sacar las demás cosas.
La mesa de planchar también comparte esta misma característica. Es larga, delgada y necesita salir sin que yo tenga que mover absolutamente nada. Aunque bueno, más adelante tomé otra decisión. A veces acomodar las cosas es también un juego de posiciones, como el famoso juego de Tetris. Tratar de encontrar el mejor acomodo que no entorpezca a ningún otro. Welcome to civilization. La escalera también pertenece aquí. Además es el objeto más grande, así que tiene sentido que sea este su lugar definitivo. Welcome to civilization. Civilized man. Decidí sobre la marcha poner aquí en el suelo el que quería despejar las planchas que tengo, la plancha normalita y la generadora de vapor. ¿Por qué? Porque cuando yo necesite sacar la mesa de planchar, ellas también van a salir. Y cuando necesite sacar la escalera, ellas no tienen que moverse a ningún lado, la escalera sale perfectamente. Y bueno, ya sería otra historia con el tapete, pero ese tapete, realmente va a ser un lugar de almacenamiento. Cuando yo vacié el closet, pensé que el tubo ya no tenía sentido. Después de todo, hace años que este closet dejó de ser un closet para ropa. Pero mientras iba acomodando las cosas, me di cuenta de algo. No siempre hay que eliminar lo que parece un estorbo. A veces solo hay que encontrarle una función diferente. Y en este caso, descubrí que es perfecto para guardar los ganchos de madera que utilizo cuando plancho. No ocupan espacio en las repisas, no interfieren con la escalera y quedan exactamente donde los necesito. Así que en lugar de quitar el tubo, decidí darle un nuevo trabajo. Don't you want just to get a little bit too gone? Baby, I've been listening all night long. All night long. Ya que el anterior lado quedó definido, quiero pasar a una categoría que también necesitaba un poco de orden, toda la ropa de cama. Hasta ahora guardaba las sábanas en estas mismas maletas, pero la verdad se habían salido de control. Había en una maleta 2 juegos de sábanas, en la otra un solo duet, en la otra 2 duets, y aunque no estaba del todo mal, cada vez que necesitaba un juego terminaba desarmando todas las cajas. The one dancing with your cigarette. En lugar de organizar por tipo de prenda, voy a organizar por uso. Cada uno de estos organizadores va a guardar un juego completo, es decir, la sábana ajustable, la sábana superior, las fundas de las almohadas, la funda del duvet y las fundas de almohadas decorativas, las que son más juego con el duvet. Move me like a goose. You're doing something to me, and I wanna be the one. I wanna be the one for you. Así, la próxima vez que necesite cambiar la cama, no voy a buscar 5 cosas diferentes, solo voy a sacar un solo organizador. Standing there, music like a flower in your head. I wanna let your power in all night long. All night long. Hay algo que me está gustando mucho de este sistema y es que no solo mantiene el orden, sino que también reduce las decisiones. Cada juego tiene su lugar y vuelve exactamente al mismo lugar. All night long. Ahora sí siento que este estante tiene una función bastante clara. You groove me like a groove. You're doing something to me, and I wanna be the one. I wanna be the one for you. Ahora me voy a concentrar en organizar la máquina de coser, las cosas de costura y las cosas de manicure y pedicure.
Aunque estas cosas no pertenecen exactamente a la misma categoría, sí tienen algo en común. No las utilizo todos los días, pero cuando las necesito quiero encontrarlas fácilmente. A veces organizar también consiste en aceptar pequeños compromisos. No siempre existe una distribución perfecta, pero sí una que funciona mejor para la rutina que tenemos. Este espacio que voy a organizar es probablemente uno de los espacios que más movimiento tiene en la casa. Aquí guardo el concentrado de los gatos y el de Mocha, además de todos los productos que utilizo para su cuidado. Como este closet permanece cerrado la mayor parte del tiempo, es un lugar oscuro y fresco, ideal para conservar mejor el alimento. Eso sí, siempre procuro dejar muy bien cerrados los empaques para proteger el concentrado de la humedad y conservarlo en las mejores condiciones posibles. Y en esta misma zona voy a dejar reunido todo lo relacionado con ellos. Shampoos, toallas, tapetes sanitarios, algunas medicinas, las bolsas para recoger, los paseos de Mocha. Antes tenía que recordar en qué parte del closet había cada cosa. Ahora sé que todo lo relacionado con ellos empieza y termina aquí. Ahora, lo curioso es que siento que tengo más espacio, cuando la realidad es que tengo exactamente el mismo y sin depurar. La diferencia es que ya todo sale mucho más fácil. Por ejemplo, necesito la escalera. Saco la escalera sin necesidad de mover nada más. Necesito un paraguas. Tomo el paraguas sin necesidad de mover algo más. Ya detrás de las cosas no hay nada oculto. Y eso, créanme, hace muchísimo, muchísimo la diferencia. Algo también fundamental en este tipo de organización es que de verdad las cosas van en el lugar en el cual tienen sentido. Por ejemplo, toda esta parte que es muy accesible a mis manos es la que funciona cada 8 días, como los tendidos, sábanas y toallas que una vez a la semana son sustituidas. Y con esto, créanme, que entendí que esta estrategia de organización la tengo que llevar a toda mi casa porque funciona para absolutamente todos los rincones de nuestros hogares. Porque aquí quiero que ustedes se pongan bien sinceros. Díganme, ¿cuántas cosas tienen ustedes organizadas, pero para acceder a ellas tienen que mover una, acomodar la otra? ¿Cuántas cosas en su cocina, en el gabinete del baño o incluso en el nochero, en la mesita de noche? Porque yo les voy a confesar, yo soy una de esas todavía. Así que yo creo que esta estrategia de organización la voy a tener que llevar por todo mi hogar. Y es que organizar no es encontrar dónde meter las cosas, es encontrar el lugar donde esas cosas sean fáciles de utilizar. Y como reflexión final, muchas veces pensamos que necesitamos casas más grandes, más armarios, más cajas, más muebles. Y no, lo que realmente necesitamos es categorizar y darle a cada cosa un espacio en el cual realmente funcione. Un espacio que la haga sentir útil y que cuando la necesitemos y tengamos que acceder a ella, no tengamos que liberar una batalla así súper dramática que nos haga sentir que cuando ya llegamos a esa cosa estamos muy cansados y no queremos continuar. Tal vez en este espacio haya mucho que mejorar, cosas por recategorizar o incluso reacomodar, pero por ahora creo que la misión ha sido más que cumplida satisfactoriamente.
Espero les haya gustado mucho el video del día de hoy. Se animen a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Dejarme un comentario, compartir con alguien a quien ustedes crean esta información les será de mucha utilidad. Y bueno, esperar la siguiente entrega aquí en este canal. Nos vemos pronto. Chao, chao.